Muy buenos días para todos, bendecida familia en Cristo, bendecidos todos los días que nos permite el Señor para estar aquí en la faz de la tierra, con el único propósito que Dios Padre nos creó a todos, a toda la humanidad, para que el único propósito en nuestra vida sea buscar su rostro, buscar su presencia y dejar que su Espíritu Divino nos llene realmente de su perfecta voluntad. Y estamos viendo el tema de la voluntad, entonces de la voluntad de Dios. Bendecidos todos los que estamos escuchando este mensaje esta mañana, que sea de grande bendición a todos los que lo podemos escuchar, aquí y en cualquier lugar de la tierra, donde el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer en cada lugar, en cada persona, en cada circunstancia, en cada momento, y en todo lo que se vive bajo el cielo sobre la faz de la tierra. Dios es soberano. Y esa soberanía es la que tiene que buscar toda la creación entera, y especialmente nosotros los que ya caminamos en el Señor, los que van a empezar a caminar y los que quieren caminar con Él. Entonces, bendecida mañana, vamos a orar, entregarle este tiempo al Señor, para que su Santo Espíritu nos dirija como hasta el día de hoy nos ha dirigido, y el deseo que Él tiene de alcanzar las almas para Él, las vidas para Él, porque ese es el único propósito del Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Padre, te damos gracias en esta mañana por esa bendición tan grande de tenerte a ti, Señor, en nuestras vidas, aún de los que están llegando, Señor, a tu presencia, porque tú estás alcanzando, Señor, todas aquellas vidas que realmente están reconociendo que la única necesidad, Señor, mientras estamos de paso por esta tierra es tu presencia, es tu presencia. No hay más, mi amado Señor, necesidad tan grande en el corazón de todos aquellos que tú mismo has creado, Señor, para gloria y honra y alabanza de tu nombre, porque ese es el fin y el propósito tuyo, Padre mío, a través de tu Hijo adorado y glorioso Jesucristo, y a través de la presencia soberana de tu Santo Espíritu, quien es el hálito de la vida, quien es la vida, quien es la presencia, quien es el que hace posible, Señor, esta vida transitoria, que estamos, Señor, aquí mientras nos vamos a tu presencia eternamente y para siempre. Señor, que en esta mañana todo corazón que escuche esta palabra sea tocado por tu Santo Espíritu para poder rendir su vida a ti, para poder entregarse de corazón a ti, porque realmente, Señor, no sabemos ni el día ni la hora. Y por eso cada día es un día de perdón, es un día de arrepentimiento, es un día de entregar nuestra vida en tus manos, porque el único dueño y hacedor de nosotros eres tú mismo, Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, bendecido pueblo de Dios, bendecida vida o persona que pueda escuchar este mensaje, que es realmente maravilloso cuando nosotros reconocemos que hay una necesidad interna y que hemos tratado de suplirla de muchas maneras y de muchas formas, porque esa necesidad la creó el mismo Dios cuando creó al hombre. Cuando creó a toda la humanidad le dejó una necesidad específica en su corazón, y esa necesidad tiene solo la forma de Dios, y por eso solo Dios la puede llenar. De ahí la necesidad todos los días que podamos a través de esa necesidad acercarnos al único y al verdadero Dios, a Jesucristo, al Hijo del Dios eterno, del Dios verdadero, que nos ha dado esa gracia poderosa de su Santo Espíritu, que es el único que nos convence todos los días de la necesidad que tenemos y quién la puede suplir. Entonces, estamos viendo que en la voluntad perfecta del Señor y en la voluntad perfecta de Dios que ha creado para el hombre sobre la faz de la tierra, desde lo que lo creó, desde el principio hasta el fin, siempre la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos solo para Él y para su gloria, para su honra y la alabanza de su nombre. Y eso es lo que Él está permanentemente buscando sobre la faz de la tierra. Su Santo Espíritu es el que convence, es el que toca, es el que hace que esa necesidad muchas veces aflore de algo que está dentro de uno que no sabe qué es, pero que el mismo Dios es el único que, así como creó esa necesidad, Él mismo es el que la suple, no la puede suplir nadie. Entonces estamos viendo en este tiempo maravilloso qué es la voluntad de Dios y por qué la voluntad de Dios debemos siempre buscarla, qué espera Dios de mí, qué necesito hacer para que esa voluntad se haga realidad y realmente qué estoy viviendo en el día de hoy. Entonces vimos ya la primera parte, que la voluntad de Dios no es por sentimientos, porque Dios no se mueve por sentimientos. Los sentimientos fueron creados en el hombre para la parte sensorial, pero el Espíritu de Dios ha sido creado en nosotros mismos para que ese Espíritu nos lleve a buscar siempre la presencia en espíritu y en verdad.
o sea, el Espíritu de nuestro Padre y la verdad también que es Él, a través de su Hijo Jesucristo revelado en su santa palabra. Entonces, estamos viendo que no es por sentimientos, no es por todo lo que nosotros en el interior tenemos, que queremos buscar a alguien que supla, y no solamente la necesidad espiritual, sino nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades que apremian mientras estemos sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que el hombre ha buscado siempre, pero no ha buscado la esencia verdadera de ser saciado en la misma necesidad que Él creó desde que puso al hombre sobre el planeta Tierra. Entonces, por eso no es por sentimientos, no es por reglas, todas las reglas que han implantado las religiones, porque todas las religiones está hecha de reglas, y esas reglas es que el hombre busque a Dios, y eso nadie puede buscar a Dios, Dios es el que busca al hombre. Por eso muy claro decía el profeta Jeremías: con cuerdas de amor me sedujiste y yo me dejé seducir, porque ese es el plan de Dios sobre el planeta Tierra. Entonces no es por reglas, no es por motivaciones humanas, no es absolutamente por nada. Simplemente y grandemente es porque el único que se puede revelar al corazón del hombre es el mismo Dios, porque si Él lo creó, Él lo formó y Él dejó esa necesidad en su corazón, Él mismo se encarga de buscar al hombre, de enamorarlo, de seducirlo, de convencerlo y de hacer que su plan perfecto que creó desde el comienzo de la creación se cumpla hasta el final de sus días, en el tiempo que estemos cada uno sobre la faz de la tierra. Entonces, por eso hoy nos estamos dando cuenta que la única realidad para encontrar la voluntad de Dios es tener un encuentro, es tener una relación, es tener una comunión que Él mismo la da en el corazón del hombre. Él mismo, cuando el hombre ya ha caminado, se ha saciado de cuánta cosa puede ofrecerle el mundo, se da cuenta que nada de eso pudo suplir ni saciar su necesidad, hasta que llega un momento que el mismo Dios lo acorrala por las circunstancias, por los tiempos, por los momentos, por todo lo que se quiera atravesar, y Él mismo lo enamora, Él mismo lo seduce, Él mismo lo convence, y Él mismo es el que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso desde hoy en adelante vamos a dejar de hacer tanto trabajo nosotros para buscar a Dios, cuando Dios lo único que quiere es buscar tu corazón, buscar el corazón mío y buscar el corazón de toda una humanidad. Entonces creo que en este tiempo que nos está adentrando, ese espíritu de nuestro Dios y Padre Celestial es como entrar en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, en estos nuevos días que se están viviendo sobre la faz de la tierra, porque estamos ya en la recta final de esta generación, estamos ya llegando a la meta y al objetivo del cual Él quiere solamente alcanzar las vidas para Él. Y la obra es del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que está sobre la faz de la tierra y se mueve en todas las dimensiones. Por eso el Evangelio de Juan es tan claro en el capítulo 3, cuando dice que el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero que ahí está haciendo la obra en cada persona, en cada ser que Él creó, para que pueda alcanzar la plenitud de este paso que es transitorio, pero que nos espera una vida eterna. Una vida eterna que al conocer siempre la voluntad del Padre nos va a llevar a gozar de la plenitud que nos tiene ya preparada. Cuando Él cumplió su misión en la faz de la tierra y dijo: me voy al Padre porque voy a reservarles a ustedes, a preservarles y a prepararles una morada eterna, porque su obra ya la cumplió en la tierra. A Dios hecho hombre, pero nos dejó su Santo Espíritu, ese Espíritu que todos los días te enseña a vivir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces hoy mirábamos que si no es por sentimientos, no es por reglas, sino simplemente con una relación personal, corriente, normal, sencilla y divina, porque Él mismo te la da. Cuando uno se llena de reglas, cuando uno se llena de conceptos, cuando uno se llena de cosas que no están dentro del plan de Dios y que son buenas porque son conocimientos y debemos prepararnos en todo lo que sea posible, pero no es la base para poder dejarnos encontrar por el corazón del Padre. Entonces hoy vamos a ver cómo se hace para lograr esa relación que hoy en día tú y yo y la humanidad entera estamos deseosos, más cuando estamos viviendo tiempos tan críticos, tiempos ya apocalípticos, tiempos verdaderamente de una dimensión ya donde Dios está preparando al que se quiera dejar preparar, donde Dios está, como ya entregó a su Hijo eternamente y para siempre, cumplió su misión en la tierra. Hoy el Espíritu de Dios está haciendo lo mismo para poder alcanzar realmente las vidas que aún sin conocerlo, Dios a través de los tiempos lo está haciendo. Y hoy la palabra está corriendo de una manera como nunca se había visto,
por las mismas redes, por las mismas personas, por las mismas circunstancias. La gente tiene sed y hambre de buscar respuesta, y la respuesta solo está en Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para profundizar esa relación y para que su voluntad cada vez sea más y más clara en cada uno de nosotros? Entonces hoy el tema es ¿qué puedo hacer para profundizar esa relación con el Dios eterno? Y que cada vez esa relación sea más clara en mi vida, en tu vida y en la vida de todo el que en este tiempo que se está moviendo el Espíritu de Dios de una manera impresionante, podamos realmente conocer que hay muchas vidas que se tienen que entregar a Dios, porque no hay otra salida, no hay nada más. Dios en su Hijo Jesucristo nos reveló que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo y el que le sigue jamás estará en tinieblas. Y el mundo está ahorita rodeados, como siempre ha estado, de tinieblas donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder profundizar esa relación y para que su voluntad cada vez sea más clave en mi vida? Porque es que la voluntad Él mismo la debe revelar y la tiene que revelar y la quiere revelar. Eso no se la revela ningún hombre. Por eso en 1 de Juan 2:27 dice que no necesitamos ningún maestro más que el maestro, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Padre, el Padre eterno, el Padre poderoso. Entonces, la Biblia no nos ha dado pasos a seguir. La Biblia no está llena de reglas o de pasos, número 1, número 2. La Biblia está llena de mandamientos. Los mandamientos son los que dejó Dios eterno, el Dios Padre, los reveló, nos los dio a través de su Santo Espíritu. Y por eso hoy, a través de esa presencia soberana de habernos rescatado en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, tenemos la plenitud de su Santo Espíritu, quien nos da realmente las pautas, son sus mandamientos. Entonces la Biblia no nos ha dado pasos a seguir, pero nos da ciertas pautas de comportamiento que nos ayudan, nos da las pautas necesarias de comportamiento, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces hoy apenas vamos a ver cómo debo hacerlo y cómo debe ser. Y después en el otro tema vamos a ver cinco canales de Dios que son los que nos van a servir, pero no los voy a dar los 5 al tiempo, sino si me toca uno por uno lo haré, para que nosotros en este tiempo que es crucial y que estamos en la recta final, tú te decidas por el Señor, porque hasta el día de hoy no te has decidido a vivir la plenitud de su perfecta voluntad. Por eso nos habló de reglas, nos habló de sentimientos, nos habló de religiosidades, de costumbres, de hábitos, de manías, que hemos acomodado nosotros el corazón del hombre para acomodarnos tal vez a lo que queremos que Dios haga y no lo que Él debe hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, lo primero que uno necesita, hermanos, saber para poder reconocer, conocer, vivir en la voluntad de Dios, el primer paso que yo necesito es reconocer mi necesidad. Si una persona no reconoce la necesidad de Dios, no solamente porque le haga el favor, porque eso se llama el tiempo que se ha vivido dentro de la religión, solamente con tener un Dios que pido, que me supla y que pare de contar. No, ese no es el Dios eterno, ni es el Dios verdadero. El hombre, y hoy más que nunca, en estos finales de los tiempos que se están viviendo, la humanidad entera, la iglesia entera, el corazón entero de todo ser sobre la faz de la tierra, necesitamos reconocer. Si una persona no reconoce, no puede vivir la gracia y el favor de Dios, porque eso es un reconocimiento que viene de la misma necesidad que les he hablado, que Él mismo crea en el corazón del hombre. Yo debo reconocer que debe haber alguien que supla esa necesidad, lo que llama en la filosofía, lo que se llama en el mundo normal, que se llama la angustia existencial. Ese es el vacío que Dios dejó en toda su creación y en el corazón del hombre, para que ese vacío no lo llene sino Él. Eso no lo llena absolutamente nada ni nadie. Por eso nos tropezamos en la vida, por eso nos desviamos del camino, por eso hacemos todo aquello buscando saciar eso, y eso no lo sacia absolutamente nadie, porque el único que lo creó es el único que lo suple. Entonces, por eso nosotros necesitamos reconocer mi necesidad de recibir esa guía, de recibir esa instrucción, de recibir ese toque, de recibir eso que está necesitando mi alma. Ardientemente te deseo. Ardientemente desea mi alma tu presencia. Es algo que el mundo llama o la eternidad, o el Dios eterno, o el más allá, o lo que sea.
Y por eso salen tantas religiones, y por eso salen tantas metodologías, y por eso sale tanta cosa que el mismo hombre crea para poder suplir esa necesidad. Y eso no la suple sino hasta que la persona reconoce que debe haber alguien que está en la eternidad, alguien que es verdaderamente llamado Dios, que es el que suple lo que en este momento tú y yo tenemos. Y eso se va, hermanos, hasta que nos vayamos de este mundo. Por eso San Agustín decía, en paz estará mi alma hasta que repose en ti, decía San Agustín. Entonces es una necesidad que tenemos todos y por eso hemos tratado de suplirla con tantas cosas que hoy en día, conociendo del Señor y mostrándonos su voluntad, seguimos buscando parámetros fuera de su voluntad para poder saciar aquello que todavía estoy insatisfecho. Y es porque esa relación debe ser primaria en tu vida y es reconocer todos los días que mi necesidad se llama el Dios eterno, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama el poder del Espíritu Santo. Eso es un reconocimiento diario y permanente. Eso no fue porque ya conocí al Señor hace 15 años, es que porque yo ayer oré, no, hoy es un día nuevo, hoy tienen que ser nuevas tus oraciones, nuevo tu reconocimiento, nueva tu necesidad. Por eso son nuevas cada mañana sus misericordias, porque Él sabe que cada día debemos reconocer que el único que puede saciar lo que hay dentro de mí es su presencia. Entonces eso es cómo hago yo con esa voluntad perfecta del Señor en tanto error que he cometido y en tanta búsqueda infructuosa de la cual no he llegado a ese culmen de la vida que quiere ser, que quiere hacer el Espíritu de Dios en mi vida, y es estar totalmente convencido que mi reconocimiento todos los días, la necesidad primaria y por encima de todo es el Dios de mi vida, es el Dios eterno, es el Dios Padre, es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu Santo. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, debo reconocer mi necesidad de recibir guía. Principio de la humildad, hermanos. El principio de la humildad es reconocer todos los días que tú solo no puedes hacer nada. Que nosotros estamos acostumbrados a creer que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Ese es el principio de humildad, que tú reconozcas que tú solo eres un pésimo líder de tu vida, y que cuando tú diriges, lo único que has hecho, hermanos, ha sido embarradas, ha sido puras tiraderas de cosas que nunca hemos logrado el propósito verdadero. Tiraderos en tu vida, y eso lo dice el Salmo 25:9. O sea, el principio para que Dios obre en la vida es reconocer en la humildad plena que yo necesito de Él, que yo necesito de su soberanía, que yo no puedo hacer nada sin que Él lo permita, sin que Él me guíe, sin que Él me oriente, sin que Él me llene, sin que Él me sacie, sin que Él verdaderamente sacie esa necesidad que prima hasta que yo me vaya de este mundo. Entonces, el principio de la humildad, porque lo único que hemos hecho es embarrarla, por eso nos habló de las malas decisiones, por eso nos habló de tantos hábitos y costumbres y tanta religión que hasta el día de hoy hemos vivido, pero no una relación como el Padre quiere, que hoy esa voluntad, en la humildad todos los días tú reconozcas que la única necesidad del día es Él, que la única prioridad del día es Él, que el entorno de tu vida es Él, que todo en medio de lo que vives, de lo que haces, de lo que quieres, de lo que anhelas, de lo que deseas, la prioridad es Él. Por eso nos hablaba, es por Él, en Él y para Él. Esa es la vida, no hay otro sentido. Entonces debemos de centrarnos en este tiempo. Por eso nos ha dicho que hemos perdido mucho tiempo, porque hemos tenido tal vez el Dios que nos supla las necesidades, que nos cumpla lo que nosotros queremos, más no lo que necesitamos, y hoy debemos entender que la voluntad de Dios siempre es lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Esa es por eso en humildad debo reconocerlo delante de Él, que hasta el día de hoy he caminado infructuosamente y he buscado todos los medios necesarios, reglas, emociones, sentimientos, acomodando al Dios a mi vida y no acomodándome yo a la vida que Dios quiere dar. Esa es la voluntad verdadera. Entonces en el Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes, escúchame, a los humildes, al que reconoce realmente que la necesidad de tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama el Dios eterno, se llama el poder de su Santo Espíritu. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Escúchame, es la única manera cuando uno reconoce humildad y mansedumbre, porque es lo único que hace que el Padre realmente en nosotros
se revele a nuestra vida, a su perfecta voluntad. Desde hoy nosotros empezamos una nueva etapa, una nueva era, es como si todo lo que pasó antes del 2021, hermanos, como que el Señor vino, hizo así y empezó a mostrarnos hoy lo que Él quiere de nuestra vida ya en los finales de los tiempos. Porque hemos perdido mucho tiempo y hemos caminado por sendas que seguramente no eran del agrado de la voluntad del Padre. Y desde hoy cada uno de nosotros tenemos que tener la humildad que Él mismo da. La humildad, todo lo que nosotros por dentro tenemos no lo podemos hacer nosotros mismos. Escúchame, por eso uno ha cometido tantos errores, porque uno ha querido conquistar el corazón de Dios. Y Dios es el que se encarga de conquistar el corazón del hombre, porque para eso lo creó. Entonces, lo opuesto a la humildad es la arrogancia, y de esa está llena la creación, y de eso estamos llenos nosotros, y de eso estamos llenos, aún los que nos llamamos seguidores de Cristo, seguidores del Hijo de Dios. Entonces, esa arrogancia, y nosotros vemos la necesidad de reconocer con humildad que por más que uno sepa las reglas, que se sepa la palabra, que sepa todo lo que quiere saber de la palabra y la guía que nos ha dado el Señor en su perfecta voluntad, lo hemos tenido a veces como reglas y normas para poder como creer yo que así las vivo, pero si Dios no las hace real en tu vida, simplemente hemos cumplido con muchas reglas de religiosidad. Entonces nosotros lo vemos en el capítulo Juan de 3, cuando un hombre lleno de la ley de Dios, lleno del conocimiento de la ley, pero el hombre no conocía quién era Dios y cuál era su voluntad. Entonces no la conocía. Y él busca, porque él tiene esa necesidad interior, necesidad que les cuento, que le ha dado y la que dio el mismo Dios. Hombre docto en Sagradas Escrituras, y era Nicodemo. Y Nicodemo tuvo que buscar a alguien que él sabía, que podía saciar ese vacío y esa necesidad, por más que supiera toda la palabra, que supiera toda la ley de Dios como buen judío que era. Y por eso fue cuando el Señor le dijo: así usted conozca toda la ley, pero si usted no permite que yo nazca dentro de su corazón y yo lo convenza realmente quién es el Dios eterno y verdadero, usted no puede conocer el reino de los cielos. Y es lo que nos está diciendo ya a todos y a cada uno de nosotros, porque nos hemos llenado de reglas, nos hemos llenado de todo lo que nos ha podido enseñar la misma religión cristiana y todo lo que nosotros hemos creído. Y resulta que el Señor nos está desbaratando como el cuaderno, la vida y la realidad de lo que vivimos hace un tiempo, del 2020 hacia atrás, hasta que empezó este nuevo tiempo que el Señor ha querido. Y se ha valido de una pandemia, se ha valido de todo esto que está viviendo la humanidad, porque en esto nos va a empezar primero a probar el corazón y segundo a formarnos para la hora y el momento en que Él quiera que nosotros arranquemos. Entonces, por eso Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 5, es cuando le dice a él, a otra persona que sabía que tenía que tener algo, por más que tenía las riquezas que puede tener un ser en la faz de la tierra, y era Zaqueo. Zaqueo tenía y reconocía que había algo dentro de su interior que no lo saciaba por más dinero que tenía, por más comodidades en la tierra. Y por eso él va y lo busca, y por eso desde ese momento el Señor, que conocía esa necesidad que prima en el corazón del ser humano, y que le dijo, lo miró de pena y le dijo: hoy voy a cenar contigo en tu casa. ¿Qué significa? Que voy a saciar la necesidad que yo sé que tú tienes porque yo mismo la creé en ti. Eso es empezar nosotros hoy en humildad a reconocer realmente que hemos caminado según lo que nos ha parecido, como hemos querido buscar a Dios, como que hemos creído tal vez, y de muy buena intención, porque jamás ha sido mala, sino de buena intención, pero seguramente con muchos errores que el Señor hasta el día de hoy nos ha querido empezar a limpiar. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo llegó y la hora ha llegado. Como le dijo el Señor a la samaritana, el tiempo llegó en que mi Padre está buscando a ver quién me está adorando a mí en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos ningún monte, ya no necesitamos una iglesia física, ya no necesitamos nada. Necesito es que yo sea el rey de tu corazón y de tu vida. Y en torno a eso vas a girar mientras estés aquí en este tiempo, en este planeta y en lo que se está viviendo en la tierra. Porque ni tú ni yo sabemos cuándo nos toca partir. Y lo único verdadero es esto. Entonces, por eso la Biblia no nos da parámetros, sino nos da estos puntos de reconocer. Desde hoy empiece a reconocer tu necesidad, como la reconocemos cada uno de nosotros, porque nos hemos llenado completamente de reglas, de ordenamientos y de todo menos de lo que el Señor quiere. Entonces, lo opuesto de la humildad es el arrogante. ¿Y sabes quién es el arrogante? Los religiosos. El religioso es arrogante por naturaleza,
Por eso cumple leyes y reglas, porque cree que se las sabe, y como las cumple porque así está bien, pero dentro de su corazón no hay humildad, porque no reconoce que no es por normas, ni por reglas, ni por conocimientos, sino porque realmente uno debe reconocer que mi necesidad es el Señor. Eso está en 2 de Timoteo 3:5. Dice que apariencia de piedad. Entonces el arrogante, el religioso, tiene apariencia de piedad, que todo lo cumple, que todo lo hace, todo le parece bueno y los demás son los malos. Él está perfectamente en lo que él cree que está caminando según las reglas que están escritas en la ley. Entonces, cuando tú conoces una persona arrogante, es aquella que no se puede enseñar, no se le puede enseñar. Una persona arrogante cree que se las sabe todas, aún hasta delante del Señor. Entonces, cuando tú conoces una persona arrogante, es aquella que no se puede enseñar nada, porque no se dejan ayudar, no se dejan ayudar, no se dejan guiar, no aceptan porque se sienten sobrados. Y de eso está llena la tierra, de eso está llena la iglesia, de eso está llena la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso el primer principio para reconocer la voluntad de Dios es el principio de la humildad. El principio de la humildad. Entonces, lo que no necesitan ayuda, no le permiten a Dios dirigir sus vidas y las quieren dirigir ellos. Imagínate, por eso muchas veces la predicación no la escucho a tiempo, pues ya me acostumbré que cuando pueda la escucho, pues porque el Señor tiene que esperarse que el tiempo que yo manejo es el tiempo mío, no es el tiempo de Él. Entonces puedo jugar con la palabra, con la predicación, con las horas, con los tiempos. Y si antes lo hacía común en la iglesia, pues ahora con mayor razón, porque como nadie me está viendo. Pero el Señor que todo lo ve, el Señor que todo lo sabe, nos está hablando directamente al corazón de hoy. Y hemos desordenado hasta los tiempos del Señor. Entonces esa persona no le admiten a nadie, ni menos a Dios, dirigir sus vidas porque las quieren dirigir ellos. Por eso le ponen el tiempo a Dios, por eso le acomodan el tiempo a Dios, por eso le dicen al Señor, es que como estoy tan ocupado, estoy así. Entonces le van poniendo el tiempo al Señor. O sea, el Señor tiene que someterse a la persona orgullosa, a la persona arrogante, porque ellos no se pueden someter a Dios. Y de eso está lleno, hermanos, la tierra. Y de eso está lleno el mundo. Y de eso está lleno la iglesia. Entonces, el prototipo del independiente fue Saúl. Ustedes saben que él es el prototipo de la persona que nunca se sujetó ni se sometió a la voluntad de Dios. Su corazón nunca se humilló, su corazón nunca fue capaz de entregarse pues realmente a ese Dios eterno que lo había elegido, no él, sino porque le dio cabida al pueblo que lo eligieran, y ahí están las consecuencias cuando se dirige por emociones. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26, mire lo que dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, el que no hace la voluntad de Dios de antemano está desechado del plan y del propósito del Señor, y ese es el arrogante. Y uno cree estar cumpliendo la voluntad, y uno cree que está haciendo lo que a uno le parece, cuando el Señor quiere es un ordenamiento en nuestra vida, y que Él sea realmente la esencia, cuando mi corazón lo reconoce todos los días. Reconocer al Señor todos los días, dice: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Proverbios 3:6. Es lo que hay que hacer. Entonces, por eso en Mateo 5:3, que es una porción tan linda de la palabra, Él habla de los necesitados. Bienaventurado aquel que reconoce su necesidad espiritual, bienaventurado aquel que reconoce la necesidad de Dios, porque de Él será el reino de los cielos. Bienaventurado, o sea, el que vive feliz, el que vive gozoso, porque sabe que está alegrando el corazón del Padre. Entonces, ¿qué es una persona realmente que reconoce la necesidad de Dios? Es lo que llama la palabra el pobre de espíritu. El pobre de espíritu, y uno debe ser pobre de espíritu todos los días. Uno lee las bienaventuranzas y cree que quedaron escritas ahí en la palabra. Resulta que esa bienaventuranza me está hablando todos los días a mí para que yo sea feliz, para que viva en la plenitud de lo que el Padre ha prometido sobre la tierra, y es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, y guardarlos es obedecer lo que Él ha mandado. Esa es su voluntad. Entonces, el pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Esa es una persona realmente pobre de espíritu. Es el que reconoce
en su humildad, que está arruinado por estar fuera de Dios, porque está aparte de Dios, porque está aparte de su voluntad. Así tú te llames hijo de Dios y cristiano. Entonces una persona pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien reconoce que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Eso es un bienaventurado. Dice, y de Él es el reino de los cielos, que dice, de Él es el corazón de mi Padre, porque realmente reconoce la necesidad que tiene de mí. Y no es ahorita, sino eternamente, hasta que se vaya uno de acá. Entonces, esa es la importancia hoy de lo que nos está hablando el Señor. Entonces, la persona que no es humilde y es arrogante, aunque esté creyendo hoy que está en Cristo y que está en el Señor, no le permiten a Dios dirigir sus vidas y las quieren dirigir ellos. Y tú ahora mismo que te está hablando el Señor, qué bueno soy yo que realmente no soy arrogante. Esa es lo que prima en nuestro corazón. Y desde hoy tiene uno que empezar a bajar la cabeza y a humillarse y dejar que Él dé lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Entonces, tú deberías dirigirte a Dios para que Él dirija todas las áreas de tu vida, todas, porque uno le va entregando al Señor poquito en la medida en que uno lo va necesitando. Y en lo mismo que uno le va pidiendo el favor y en lo mismo que Él lo haga. Y es que yo necesito, Él sabe las necesidades que tenemos todos y las necesidades que priman en nuestra vida. Por eso Él sabe cuáles son y Él las puede suplir nomás, pero Él empieza a suplirlas hasta que realmente Él sea el rey de tu vida, el rey de tu corazón, el rey de tu necesidad, el rey de tu futuro, el rey de tu esperanza, el rey de tu fe, el rey de tus acciones, porque Él es el que realmente debe ser en tu vida lo máximo y la máxima expresión de tu ser. Entonces, eso lo dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él que Él hará. Y nosotros a veces repetimos la palabra, pero nunca la ponemos en práctica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Porque hasta el día de hoy hemos reconocido tal vez una religión, hemos reconocido reglas, parámetros, ordenamientos, pero ¿cuán lejos estamos de ser un corazón manso y humilde como el de Él? Para que así nuestra alma tenga reposo y descanso, hermanos. Tenemos mucha arrogancia, mucha soberbia, mucha altivez. Y lo más grave es que a veces nos creemos mejores que los demás. Eso es lo más grave. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? En las más complicadas le buscamos y le pedimos que nos ayude en tan grande rollo que es la vida, hermanos. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Y todos los días, no rutinices la oración, sino que todos los días reconozcamos de rodillas ante Él que Él es soberano, que Él es el dueño de su creación, que Él es el dueño de mi vida. Él me plantó en la tierra y el día que me quiera también me levanta. Y que lo único que quiere es que mi corazón esté guardado en Él, en su perfecta voluntad. Y por eso seré bienaventurado, porque reconozco mi necesidad todos los días espiritual. Estamos tan desenfocados, hermanos, hemos buscado la vida cristiana de una manera tan diferente. Y por eso veo los tiempos que el Señor empezó a hacernos vivir y veo la limpieza que está haciendo sobre el corazón de aquellos que estamos oyendo. Tú puedes que sea la primera vez, pero Dios está hablando a tu corazón. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, que le pidamos que nos ayude con su presencia, con su Santo Espíritu a dirigir, como yo entrego al Señor mi camino, confío en Él y Él hará. Porque es que el camino es Él. Él es. Entonces, lo segundo que debemos hacer, entonces lo primero que hicimos ya, es reconocer con humildad realmente la necesidad que tenemos todos los días. No creas que porque ya llevas 20 años, 15 años, 10 años, 8, eso no sirve, hermano. En Dios no existe el tiempo. El tiempo es el preciso momento que Él está hablándote y que tú reconoces lo que Él está hablando y lo pones por obra y lo pones por práctica. Esto no es como una universidad. La universidad en nosotros, la vida, es la vida de Cristo, quien cada día me va dando magíster en la humildad delante de Él para reconocer que Él es Dios en mi vida y que solamente puedo hacer lo que Él me dirige y me orienta. Qué difícil es y cuánto nos falta por reconocer. Entonces, ¿qué debemos hacer así en el segundo punto? Primero es la humildad, y eso es de diario, eso es permanente, eso es continuo. Yo quiero reconocer, Señor, yo quiero ser bienaventurado.
que realmente seguro tengo mucho conocimiento de la palabra y realmente la conozco, porque es que tú mismo me la enseñas y me la revelas, pero que soy tan consecuente de lo que yo estoy aprendiendo de ti a lo que estoy reflejando de mi vida, Señor, al mundo en que yo me muevo. El resto, hermanos, nos llevó el Señor y nos quitó todo y nos empezó a centrar en lo que Él quiere. Lo segundo es pedir dirección a Dios con fe. Ese es el segundo, o sea, estoy hablando apenas de qué debemos hacer y después nos va a dar otras pautas. ¿Qué debemos hacer? Tú todos los días y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, debes de estar conectado totalmente con el Espíritu de tu Padre. ¿Para qué? Para poder cada vez que tú le pides dirección hacerlo con fe, con fe. ¿Y con fe qué es? Creer que lo que Él escribió en esta bendita y adorada palabra es hecho realidad en tu vida porque Él mismo hace que sea realidad. La fe, hermanos, es el mismo Dios en nuestro corazón, haciendo real su propia palabra. La palabra es el Señor y el Señor es la palabra. Entonces Él mismo se encarga, su mismo Espíritu se encarga dentro de mí que esta preciosa y adorada palabra se haga tan real en mi vida que es sangre de mi sangre, es hueso de mis huesos, es vida de mi vida. Por eso el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, es la acción de la vida, es la acción de su poder dentro de nosotros que nos lleva todos los días a tener la fe que necesitamos para poder vivir. Y la fe es Él, la fe es la palabra, la fe es el mismo Dios en el corazón, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Entonces, cuando yo pido dirección a Dios con fe, sé que Él me la va a dar, porque lo primero que reconocí es la humildad de necesitar realmente para que Él me guíe, y me guíe de tal manera que yo sepa que lo que Él está haciendo en mi vida, como está escrito en su palabra, para mí es la dirección verdadera, completa y concreta. Y no tengo por qué quitarle, ni ponerle, ni añadirle. Por eso David le decía con un corazón tan sincero como era el corazón de David: crea en mí todos los días un corazón limpio y puro. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Padre. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Eso es con la ayuda total del poder de su Santo Espíritu. Y crea en mí y pone en mí un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto es aquel que obedece con humildad la palabra que está Él creando en mi corazón. No es tu palabra, no es la palabra de la gente, no es la palabra de nadie, es su palabra, porque la palabra es Él. Entonces lo segundo que yo siempre debo hacer es que después de humillarme, después de reconocer, debo creer en fe, porque Él es la misma fe, Él es la misma palabra que la va engendrando dentro de mí, la va haciendo realidad dentro de mí. ¿Para qué? Para que yo cada día vea que Él es real, Él es verdadero, que no se quedó escrita en la palabra y la palabra escrita está, no, la palabra tiene que hacerse real en mi propia vida, en mi propio ser. Y ese es el Dios que quiere que nosotros vivamos. Su Santo Espíritu crea en mí esa palabra, Él crea un espíritu recto dentro de mí. Yo no es por mi fuerza, no es por mis sacrificios, no es porque debo hacer cosas para agradarlo a Él. Él mismo hace que yo lo agrade a Él continuamente, porque la obra es de su Espíritu dentro de mí. Yo lo único que tengo es que disponer mi vida, y lo único que tengo es que humillarme delante de Él y reconocer que lo necesito. Por eso nos decía qué debemos hacer para alcanzar esa plenitud de lo que tanto venimos caminando durante tanto tiempo y nada que ver. Entonces lo segundo es que cada vez que tú ores, tienes que orar con ese mismo espíritu que te lleva a orar. La oración es el mismo espíritu de Dios. La fe es el mismo espíritu de Dios. Lo que yo te digo aquí en la palabra, ese soy yo. Simplemente tú sabes que yo estoy haciendo que tú la creas, porque soy yo el autor de la obra, no eres tú. Por eso uno se pone a repetir y a repetir y a repetir y repetir. Y la palabra lo dice, que la fe viene por el oír y oír la palabra, pero que es oír la palabra, es hacerla real Él mismo dentro de mi corazón. Hemos usado tantas reglas, hermanos, que por eso hoy oramos y de golpe sucederá. ¿Quién sabe cuál será la voluntad de Dios? De golpe sí, no. Es que es tanta mi comunión y mi intimidad con Él que quiero estar tan humillado que yo quiero que tú lo que me digas, tú mismo lo haces real en mi corazón. Eso no lo hace real nadie, Padre. Eres tú mismo, por el amor que te tengo y por el amor que tú me tienes a mí. Es como un padre que quiere que su hijo sea lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y Él es la guianza, Él es el ejemplo, Él es el testimonio. Ese es el corazón del padre con un hijo.
Entonces el Espíritu de Dios hace que yo pida la dirección con fe. Señor, hoy pido esta dirección con tu Santo Espíritu. Yo realmente no puedo y por eso tengo que humillarse, hermanos, hasta para hacer lo que tenga que hacer. Guíame, si esto no es tuyo, Señor, no lo hago. Pero ¿dónde está revelado? En tu santa palabra. Por eso ya un hijo que sigue a Dios, un hijo del Dios eterno, del Dios santísimo, que tiene el Santísimo Espíritu de su Padre, no puede decir, ¿quién sabe cuál será la voluntad de Dios para esto? Porque es que la voluntad está aquí y Él mismo la hace real en tu propio ser. Entonces el segundo punto simplemente es pedir dirección con fe. Y Él mismo la hace dentro de ti, Él mismo, porque Él es la fe, Él es la esperanza, Él es la alegría, Él es el gozo, Él es la paz, Él es la plenitud de nuestro ser. Hay que dejarles que Él obre en su perfecta voluntad. Por eso el primer punto era la humildad. Reconocer que tú no eres nada ni nadie. Lo eres y eres porque Él lo hace dentro de ti. La gente acude a todos los consejeros posibles menos a Dios. Por eso en Proverbios 3:5 dice, no te fíes de ti mismo. No te fíes de ti mismo, menos de los demás. Solamente fía tu corazón en mí, porque yo soy el que te doy la dirección, yo soy el que te hablo, yo soy el que te guío, yo soy el que te oriento. Entonces pide sabiduría con fe, eso está en el Salmo 27:11. Todo está escrito en la palabra. Dice, enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, completa el salmista. ¿Sabes cuáles son los enemigos más grandes? Los que hay dentro de nosotros. Guíame, Señor, por la senda de la vida. Enséñame tu camino, Señor. Es lo que todos los días tenemos que decir. Y guíame por la senda de rectitud. Cuán lejos estamos de todo lo que hemos hecho, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Y el tercer punto, que es el único ya para definir estos tres, que lo primero fue la humildad, y eso hay que trabajarla. Eso no es porque hoy nos dijeron y ya listo, y sí, no, eso hay que trabajarlo. Y hay que dejar, el Señor nos limpie de la altivez, del orgullo, de la soberbia, de todo lo que uno a veces se cree mejor que los demás. Y si uno se compara a gente crecida, pues sí, a lo mejor ellos están más adelantados que yo, porque pues se le han medido más al Señor. Pero si yo me comparo al ejemplo que mi Padre quiere, que es su Hijo Jesucristo, hermanos, no hemos comenzado ni siquiera en el día de hoy. Entonces, el tercero, necesito poner atención, oye, la atención es clave y es básico para escuchar la voz de mi Padre, para escuchar su Santo Espíritu. Yo debo tener reposo, quietud en mi alma. Por eso en Hebreos en el capítulo 2 dice que ellos entraron en el reposo de Dios y en la quietud de Dios, o si no la fe de ellos no puede quedar plasmada aquí en la palabra del ejemplo de vida que nos dieron. Porque ellos entraron en el reposo de Dios y en la quietud de Dios. Entonces necesito poner atención para recibir la respuesta de Dios. Y muchas veces por estar tan ocupados y distraídos no sabemos recibirla. Es otra parte que habla el Señor, porque ahorita sí la distracción, hermanos. No hay tiempos con el Señor, no hay silencios con el Señor, no hay estudio de la palabra, no hay comunión con nuestro Dios y Padre, sino que vivimos de afán como vive el afán del mundo. Y así como va a escuchar uno la voz de Dios, si uno tiene que entrar en el reposo y en la quietud del Señor. Entonces, la respuesta de Dios nunca la escuchamos y en esta época tenemos la generación más distraída del mundo. Escúchame bien, y cada vez será más, por los mismos medios que el sistema del mundo usados por Satanás está haciendo para tener a la gente totalmente hechizada, totalmente embrutecida, totalmente lejos de escuchar la sensibilidad en el espíritu, a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos en este momento la generación más distraída del mundo. Hoy cargamos con la distracción en la mano. Y eso es real y total, hermanos. Otra es que estamos muy ocupados. Nosotros estamos ocupados hasta para sentarnos a escuchar hoy este sermón en la mañana y le posponemos el tiempo al Señor. Cuando yo tenga tiempo, Señor, te escucho. En la reunión del miércoles, en la reunión de tu clase, de tu coordinador, en la reunión de todo lo que tú quieras, a los que ya están dentro de la iglesia y a los que no están, hoy debes empezar a buscar también alguien que te oriente, te ayude, te busque, si no estás dentro de la congregación de los santos, como habla el Señor. Y puedes buscar, ahí los medios de comunicación están en los links, está el celular, o sea, el medio lo está dando hoy el Señor completamente en cualquier lugar de la faz de la tierra.
Entonces hoy cargamos con la distracción en la mano. Otra es que estamos muy ocupados, o sea, nosotros siempre estamos como Marta, ocupada en todo. En cambio María ocupó la mejor parte y eso ya nos habló el Señor. Si tú no tienes tiempo para Dios, Dios tampoco tiene tiempo para contigo, eso sí tenlo por seguro. Entonces hoy otra vez que estamos muy ocupados, por eso debemos sintonizarnos con Dios para vivir en armonía con Él. Eso es una cosa que es clave en la vida de la comunión con nuestro Padre para su perfecta voluntad. Yo debo tener esa comunión y ya les he explicado lo que es comunión. Son lazos, hermanos, que difícilmente se rompen. Y eso es creado todos los días, todos los días, todos los días. Eso no es lo de ayer, es lo de hoy. De hoy es el día de hoy, por eso se llamaba un día a la vez. Es lo que necesito vivir. Ayer ya pasó, no sé si volverá, pero necesito que hoy me enseñes a vivir, Señor, un día a la vez. Cuán lejos estamos de la realidad, hermanos, de lo que Dios quiere con nosotros. Y el tiempo apremia. Por eso está hablando de estas enseñanzas. Por eso debemos sintonizarnos con Dios para vivir en armonía con Él. Y eso lo dice en Job 33:14. Sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios. O sea, Él está hablando continuamente. Eso vamos a ver otro tema después. Habla continuamente, dice, de una o de dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Sabes por qué no entiende? Porque estás muy ocupado, o porque no estás sintonizado con Dios, o porque no te interesa, o porque solo lo buscas porque quiere que supla tus necesidades, pero no es el Dios de tu vida. Entonces, dice, no entiendes y percibes poco, no estás sintonizado con el canal de Dios, tú no estás sintonizado. Por eso muchas veces uno escucha a las personas que quién sabe cuál será la voluntad de Dios, no sé, quién sabe qué querrá el Señor. ¿Cuál es tu sintonía? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es el orientador? Si Él te sedujo, si Él te buscó, si Él te está buscando, si Él te está seduciendo con cuerdas de amor, dice Él. Entonces, déjate seducir, déjate enamorar, deja de tomar tantas en este momento reglas, tantas cosas que hemos hecho para buscar esa perfecta voluntad de Dios. Quédate sentado, quieto en su presencia, entra en el reposo y en el descanso del Señor y deja que el Señor obre. Deja que Dios obre, entra en la quietud, deja de hacer tanta cosa para buscar a Dios. Dios es el que busca al hombre. Esa es la gran diferencia entre religión y en la gran diferencia del que sigue a Cristo. Entonces, hermanos, primero la humildad, es algo que debemos trabajar permanentemente. La humildad y la humildad. Segundo, pedir oración y sabiduría. Orar con fe, orar con sabiduría, y eso lo da el mismo Espíritu del Señor. Es pedir dirección a Dios con fe. Eso es, lo que tú oras, el Padre lo escucha. Dice que todo lo que oramos en la voluntad de Dios, Él lo escucha, y si lo escucha ya tenemos lo que hemos pedido. Eso lo dice en 1 Juan 5:14. Todo lo que oremos, lo oremos con fe, porque la fe es el mismo que está creando en mi corazón esa palabra. Él mismo la impone, Él mismo la pone, Él mismo, porque Él es la palabra. Entonces Él mismo te da la fe porque Él es la fe. Él es el Señor, el Dios de nuestra vida y el Dios de nuestro ser, que tiene todo completamente establecido ya en la creación. Entonces, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa, maravillosa y adorada palabra. Gracias, Padre mío, por estarnos hablando cada vez más y más de acercar, Señor, nuestro corazón a ti. Así como tú ya lo has acercado, buscando, Señor, que toda la creación te adore y te alabe. Por eso tu palabra lo declara, Padre mío, que todo lo que respire alabe al Señor. Gracias por esta mañana, porque los latidos de mi corazón están nombrando y pronunciando tu nombre en todo momento, porque tú eres mi soberano, eres mi rey, eres mi respiración, eres mi paz, eres mi dirección, eres mi alegría, eres mi gozo, eres mi futuro, eres mi esperanza, eres mi seguridad, eres mi referencia. Lo eres todo, Padre mío. Te amo con todo mi corazón y espero que esta palabra nos haya tocado, Señor, el corazón, para que nos rindamos en humildad y pensemos que hoy es el día para comenzar de nuevo. Padre mío, gracias en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido pueblo, los amo con todo mi corazón. Aprendamos los tiempos que nos está dando el Señor a vivir la plenitud de su perfecta voluntad, porque estamos perdiendo mucho tiempo, lo hemos perdido y es tiempo para recuperar. Los amo, los bendigo, fin de semana, abracitos para todos, los amo mucho y que estemos en la voluntad de Dios en todo momento. Bendiciones.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.